14. Santiago, going to be translating for you, or you need me to translate for you? Is that okay? Okay. We're going to be in 1 Corinthians 14. Santiago, ¿te lo dejo a ti encargado? ¿Lo ayudas? Sí. Gloria al Señor. Ok, vamos a ir 1 Corintios 14 en esta noche. Vamos a estar enfocados en el segundo mensaje que habíamos comenzado la semana pasada con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y estuvimos enfocados en Hechos 2, ¿se acuerdan ustedes? We were focusing on Acts 2, 10, 11, and 19. Estábamos enfocados en los capítulos 2, en el 10, 11, 19, sobre todo también con el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y creo que pudimos explicar un poquitito con respecto a lo que realmente sucedió sobre todo en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. I would like to explain what happened in Acts chapter 2, which was an event in which the Holy Spirit came down on the apostles and they began preaching the Word of God. En Hechos 2, claramente podemos ver que el bautismo del Espíritu Santo vino con el fin de traer el Evangelio a distintas naciones que estaban representadas allí. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2 de Hechos en esta noche para que ustedes puedan corroborar lo que estamos diciendo. El capítulo 14 que vamos a ver en esta noche es uno de los capítulos junto con Hechos 8 que ha sido mal interpretado por distintas denominaciones, y al ser mal interpretado lo único que provee es que nos da entrada al error. Y como les digo, salvo que ustedes abran sus Biblias, tomen apuntes y empiecen entonces a mirar, se van a dar cuenta exactamente de lo que estamos compartiendo. Lo que dije el domingo pasado, lo vuelvo a repetir en la noche de hoy. No estamos aquí para agredir a otras denominaciones, no estamos para decir esta es mejor, esta es peor. Nada más que compartimos lo que dice la palabra de Dios, y entonces cada uno tiene que tomar una elección. What we're going to be sharing is information in which you need to go to the Word of God if you want to see the truth, and we're not here to attack other denominations, other churches. That is not the reason why we're presenting this message. Una de las cosas que quiero decir es que no estamos aquí para agredir a otras iglesias ni nada por el estilo. Lo único que sí es que hay diferencias de interpretación en las cuales nosotros presentamos lo que dice la palabra de Dios, y déjeme decirle que en definitiva son ustedes los que tienen que tomar una decisión, ya sea de decir está en lo cierto o desecharla. Así que lo único que les pido es que ustedes puedan tomar un buen estudio, podamos traer la palabra de Dios que nos ayude a entender. Y entonces, como les digo, terminado esta serie, ustedes pueden tomar su decisión. El asunto está si realmente queremos aprender o no. You see, the only thing that you and I need to be interested in is if you really and truly would like to learn what the Word of God says. And when we look at what the Word of God says, we will have no fear to investigate and meditate on God's Word. Cuando tenemos deseos de investigar, deseos de meditar en la palabra de Dios, va a quitar fuera todo temor, va a quitar lo que es el comprender lo que la palabra de Dios quiere realmente decir. Y si tenemos la palabra de Dios, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer al respecto con ella? Porque puede ser que nos hayan dicho una cosa, pero les quiero presentar lo que yo considero está diciendo este capítulo. Ahora, la predicación, las enseñanzas, los cantos, nos dice la palabra de Dios, y vamos a estar viendo en este capítulo, de que debe de ser hecho con entendimiento. Esto es esencial.
It is very essential that when we sing and when we read God's word, it has to be with clear understanding, con un claro entendimiento. Y hay mucho que cubrir, así que vamos a empezar con el mensaje en esta noche. We're going to begin with the message. There's so much to cover. Así que vamos a ir a versículos 1, 2 y 4. Verses 1, 2, and 4. Versículos 1, 2 y 4. Quisiera pedir, por favor, si me puedes ayudar para abrir la Biblia para que él pueda leer. No quiero que se quede fuera. Si me haces ese favorcito, te lo voy a agradecer mucho. I'm having someone to help you out to read the Bible with us, so that way I appreciate it so much. I don't want you left out, okay? So he's going to show you what verses we're going to read. Vamos a estar mirando entonces versículos 1, 2 y 4. ¿Están conmigo? Dice allí: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Versículo número 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, una de las cosas que tenemos que partir con la base es conociendo, entendiendo los significados de las palabras en el idioma original en que fue escrito. Porque sin ello podemos decir cualquier cosa o acomodarlo a lo que es nuestras ideas. La razón por la cual digo esto es porque cuando empezamos a ver las palabras lenguas y lengua, la palabra lenguas, glosai en el griego, y después lengua en singular, glosa, tienen dos significados parecidos pero distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando vemos la palabra lenguas en el griego, nuevamente glosais, esa palabra quiere decir dialectos, quiere decir lenguajes, quiere decir idiomas. Y déjenme decirle que cuando nosotros terminemos el estudio en esta noche, el mensaje en esta noche, va a quedar tan claro que no va a quedar absolutamente ninguna duda. Y por eso, cuando nosotros presentamos esto, estamos conscientes en lo que respecta de poder estudiar a fondo. Y déjeme decirle que son temas en los cuales requiere muchísimo tiempo. Estoy hablando de 20 a 35 horas de estudio, buscando, indagando lo que realmente dice aquí este capítulo. Está hablando de idiomas de una nación. La misma palabra es la que se usa en el libro de los Hechos. Exactamente lo mismo. Empezamos a ver que entonces hace sentido cuando vemos que son dialectos, son idiomas que tienen que ver con lo que vamos a ver en esta noche. Y en el versículo 4, cuando habla en lengua extraña, la palabra glosa quiere decir hablar o pronunciar palabras. Hablar o pronunciar palabras. Ahora, vamos a ir a una secuencia de pensamiento. We're going to go in a sequence of thoughts so that way you can better understand this. Vamos a ir en una secuencia de pensamientos que nos va a ayudar a nosotros a poder entender claramente, ¿ok? Así que en el verso 2, cuando está hablando y dice que uno habla a Dios por medio del Espíritu, misterios que nadie entiende, una de las cosas que he hablado, les voy a decir cariñosamente con hermanos que creen, por ejemplo, en el don de lenguas en el día de hoy, y de ver sinceramente a dónde quieren llegar con este asunto y la necesidad, el énfasis, el enfoque que hacen en tener esta importancia en la iglesia de hoy. Y vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que dice este pasaje, qué es lo que dice Hechos, qué es lo que dice sobre todo estas dos epístolas en las cuales se enfocan en este tema. ¿Por qué? Porque lo dicen porque en cuanto que Pablo está hablando a lenguas humanas, está hablando de idiomas, está hablando de dialectos, y después hablan de lo que son lenguas angelicales. Ahora vamos a ver de dónde viene esto. Viene del capítulo 13 y el versículo número 1. ¿Se acuerdan ustedes? Si yo hablase
lenguas humanas y angélicas, lo primero que viene a la mente es esto. Quiere decir entonces de que Pablo está enseñando que hay lenguas humanas, que quiere decir que idiomas, y entonces que los ángeles por igual tienen un idioma en el cual se comunican, ¿correcto? Ahora, lo mismo cuando se aplica a estas lenguas angelicales, no se está usando en dos sentidos distintos. Es decir, que sea una cosa las lenguas humanas, idiomas humanos, y que exista lo que es lenguas angélicas. ¿Y por qué digo esto? Porque si existe una diferencia, entonces podemos tomarnos de allí en decir, bueno, estamos comunicándonos nosotros con un lenguaje angelical. Ahora, ¿es eso lo que la palabra de Dios dice? Vamos a ver, como les digo, a tratar de explicar. El hablar en un idioma que nadie entiende es invalidar el amor entre hermanos. Porque fíjense, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tuviese amor, y no tengo amor, vengo a ser como ¿qué? Como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, presten atención a esto, a lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿Por qué? Porque el asunto está que si no hay amor, todas las palabras que nosotros podamos decir, si no hay entendimiento, si no hay algo en el cual podamos entender, quiere decir que entonces no hay amor hacia aquellas personas que no entienden estos idiomas. ¿Me entienden? Ahora, lo dice claramente, por ejemplo, el versículo 28 del capítulo 14. Vean allí, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Es decir, no hay nadie que pueda interpretar, ya sea un lenguaje angelical o un lenguaje humano. ¿Qué es lo que dice? No hable, quédese callado. Si no hay intérprete, no puede haber lo que es tipo de manifestación en una iglesia. Por eso Pablo está diciendo aquí que si emitimos palabras que no tienen sentido, es como un metal que ¿qué? ¡Pum! Resuena y ahí está, como un címbalo que retiñe. Y cuando hablamos con respecto a un címbalo que retiñe, estamos hablando que es solo un sonido, es solo un sonido. Los ángeles, fíjense en ustedes, volviendo a este hilo de pensamiento, los ángeles siempre, en la palabra de Dios, se comunicaron con un lenguaje que el ser humano entendió. No habló en otro idioma donde diga, ¿qué dijiste? Cada ángel que nosotros vemos en la palabra de Dios está hablando de una manera que el ser humano, la persona que pudo ver la manifestación de estos ángeles, le entendieron claramente. Hablaron en el idioma que conocían ellos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Siempre se han comunicado, siempre los hombres han entendido lo que estos ángeles han estado hablando. Segundo, Pablo está usando una ilustración que se llama hipérbole. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, cuando hablamos de hipérbole, estamos hablando de una figura retórica. Cuando estamos hablando de una figura retórica, está hablando de lo que es aquella elocuencia que nosotros podamos tener para persuadir por medio de ampliar de una manera exagerada lo que estamos tratando de expresar. Por ejemplo, si yo tuviese $1.000.000, esa es una hipérbole. Si yo viajase a Saturno, ida y vuelta, o me voy a la Luna, ida y vuelta, es una hipérbole. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por lo menos algunos dicen que se puede llegar a la Luna, pero estamos hablando de algo retórico, estamos hablando de una figura en la cual estoy diciendo yo, si yo tuviese todo esto, si yo hablase, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en una manera exagerada, estoy tratando de expresar algo. Ahora, si yo pudiera hablar y comunicarme en el mismo nivel que un ángel, preste atención a esto. Si pudiera yo manifestar lo que es hablar y comunicarme en el mismo nivel que un ángel y que lo hago sin amor, porque estoy hablando sin entendimiento de lo que estoy diciendo, es solo un sonido. Vuelvo a repetir, el verso 2 va de esta manera. Quiero decirles que si tuviéramos que ponernos en el día de hoy con las palabras que podamos entender todos nosotros, lo que Pablo quiso escribir es lo siguiente.
Porque el que habla en una lengua o idioma en la cual la audiencia, la gente que está escuchando, no está familiarizada con ese idioma, no está hablando a los hombres de ninguna manera significativa, sino a Dios, ya que solo Él puede entender. Nadie puede entenderlo, pero el que habla ese idioma, que solo Él entiende, para la audiencia sería un misterio, un sonido. ¿Me entienden lo que estoy tratando de decir? Lo que estamos tratando de explicar es lo siguiente. Si yo pudiera, en lo que respecta a la persona que está escuchando, está familiarizada con un idioma, está escuchando, porque vuelvo a repetir, la palabra lenguas está hablando de idiomas humanos. Pensemos en esto. Yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Porque hablando con mis hermanitos que piensan en este asunto del don de lenguas, les hago ciertas preguntas las cuales no me pueden contestar. En primer lugar, le pregunto, ¿entiendes lo que estás hablando en esa lengua? No, no entiendo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Hace sentido hablarle a Dios sin que esa persona que habla en lenguas entienda lo que está diciendo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque están tratando de decir, bueno, este don, y he hablado con los hermanitos cariñosamente, como les digo, es lo siguiente, pero es que mi espíritu está hablando con Dios. Estoy hablando personalmente con Dios. Estoy hablando en un lenguaje que solamente Dios entiende. Pero el asunto está en esto. ¿Cómo sabe que lo que está diciendo sea algo que sea del agrado de Dios? Algunos dicen, bueno, pero esto es el Espíritu Santo. Pero entonces vamos a ver lo que Pablo está tratando de explicarnos aquí con respecto a esto. Porque vuelvo a repetir, si no hay un entendimiento de que son lenguas, que son idiomas, que eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, de hablar en idiomas conocidos por el hombre, entonces este capítulo lo podemos interpretar como se nos dé la gana. Y no puede ser así. Lo segundo que vamos a notar en esta noche es el versículo 3 y 4. Y fíjense en que Pablo está usando allí unas palabras que necesitamos entender el por qué está este don de los idiomas, ¿ok? El que habla, el 3 y el 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, si estoy hablando en un lenguaje que yo no entiendo, entonces estamos diciendo, bueno, yo me estoy edificando, esto es algo que a mí me agrada, esto es algo que es entre Dios y yo. Vuelvo a repetir, si no hay entendimiento en lo que estamos hablando, hay algo serio que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a Dios? ¿Me entienden? Si está hablando Pablo de idiomas conocidos, y entonces estamos hablando de un lenguaje, y déjenme decirle una cosa, universidades bien conocidas del mundo han escuchado a los hermanos que están hablando en este lenguaje, y estas universidades que se dedican a lo que es los lenguajes e idiomas de la tierra, todos los dialectos que existen, han sacado una conclusión que dicen no hay dialecto ni hay idioma con el cual se pueda asemejar lo que están diciendo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se habla? Y si se está hablando algo que no se entiende, ¿cuál es el sentido? Cuando empezamos a ver aquí que los dones son dados para que la iglesia sea edificada, les quiero decir una cosa, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado no es para provecho propio, no es para que yo hable un lenguaje desconocido con Dios y que entonces yo me pueda sentir bien. Los dones que Dios nos ha dado, lo ha dado para, fíjense ustedes, para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza, dice, edifica la iglesia, pero el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Y lo que está diciendo es lo siguiente: el que habla en un idioma que los demás no conocen, ¿quién es el único que se está beneficiando? La persona que conoce ese idioma. Se está edificando él solito porque él conoce ese idioma. Vamos a decir, ¿cuántos de ustedes hablan italiano aquí en este cuarto?
¿Cuántos hablan italiano? Porque lo hablen. No estoy hablando de que buongiorno y que fai, no, palabritas solas no. Estoy hablando de que sepan lo que es el lenguaje italiano. Si yo me pusiese a predicar en italiano en esta noche y ustedes no entienden, ¿quién es el único que se está edificando? Pues yo solo, porque conozco el idioma. Pero la iglesia no se está edificando. Y eso es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Fíjense en que no es para edificación propia. Dios tiene en mente los dones que nos ha dado, es para edificación de la iglesia. Ahora, versículo 5, vean ustedes, allí en la última parte del versículo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Encontramos en el versículo 4, edifica a la iglesia. Encontramos en el versículo número 12, dice, abundar en ellos, en los dones, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, para que la iglesia pueda ser edificada se necesita ¿qué cosa? Que las palabras sean ¿qué? Vean el verso 9. Que las palabras sean, dice allí, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que dice? Porque hablarán al aire. ¿Se dan cuenta? No hay pérdida con lo que está Pablo tratando de explicar. Está hablando de algo, cuando hablamos de algo comprensible, está hablando de una forma inteligente de entender. Lo dice en el versículo número 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Ahora, lo que está diciendo allí es lo siguiente. Si no entendemos el lenguaje, vamos a decir, si yo le dijera una frase en italiano y ustedes la repiten, ¿ok? Ustedes la repiten, dicen la oración, tal cual como yo se la estoy diciendo. Pero no les digo lo que esa frase quiere decir. Entonces, ¿qué provecho tienen ustedes? Ustedes nada más que van a estar repitiendo sin conocimiento. Eso es lo que está diciendo aquí en lo que respecta el versículo 14. Mi espíritu puede orar, podemos decir las palabras, pero mi entendimiento en cuanto a ese lenguaje queda absolutamente sin fruto. Pablo continúa haciendo énfasis en esto. Vean el verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Es decir, tengo que entender lo que estoy cantando, tengo que entender lo que estoy diciendo. Pablo, les voy a decir una cosa, no dio instrucciones. Si fuera tan importante, no es interesante que no da instrucciones a ninguna de las cartas que escribió que diga que se necesita hablar en lenguas angelicales, de que se necesita hablar alguna lengua desconocida. No dice absolutamente a ninguna de ellas, les está diciendo tienen que hacer esto. Cada vez que hay una intervención directa entre ángeles y seres humanos en toda la Biblia, sin excepción alguna, se comunicaron en un lenguaje que ambas partes entendieron. Sencillo. Pablo está diciendo, prefiero hablar. Está hablando, prefiero emitir palabras en las cuales la gente pueda entender lo que yo estoy diciendo. Fíjense en que dice allí, prefiero hablar con entendimiento en la iglesia, versículo número 19, lean conmigo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Ahora vean, 5 palabras, que es un lenguaje, con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora, la palabra edificación en el griego oikos, que es casa, y después domen, que quiere decir construir, edificando una casa, si no entiende, ¿cómo se puede edificar? ¿Cómo se puede edificar? Si un constructor no entiende los planos del arquitecto, ¿cómo se puede edificar? Ahora, tercero, vamos a ver el tercer punto, está en el versículo número 5. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, en idiomas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, vean esto, mayor es el que profetiza, ¿no es cierto? Y está hablando aquel que habla. Profetizar, déjeme decirle, es una manera de comunicar lo que Dios está diciendo. Ahora, para que podamos ver, por ejemplo, qué es un profeta, porque hoy en día todo el mundo, hay algunos que se autodenominan profetas y lo hacen de una manera en la cual están buscando un título que los haga sobresalir sobre el resto. Pero hay una cosa que quiero decirles con respecto a esto de profetizar, ¿ok? Para que usted y yo podamos entender lo que realmente está diciendo aquí Pablo. Y lo que dice el Señor con respecto a las profecías y a profetizar, ¿ok? En primer lugar, profetizar quiere decir anunciar lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, ustedes van a Jeremías en el capítulo 1, versículos 2 y 4, y ustedes van a encontrar esto. Vino palabra de Jehová a mí diciendo. Vino la palabra de Dios a mí diciendo, me dijo esto. En el verso número 9, por ejemplo, nos dice a nosotros de que extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Versículo 7 de Jeremías 1 nos dice, y dirás todo lo que te mande. Todo lo que te mande. Es decir, lo que yo te estoy diciendo, vas a comunicarle al pueblo. Profetiza al pueblo lo que yo te estoy diciendo. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. En capítulo 3 y versículo 4 de Ezequiel dice, habla a ellos mis palabras. Miqueas 6 y versículo 1. Oigan ahora lo que dice Jehová. Y Éxodo 4, versículo 12, cuando está con Moisés, dice lo siguiente, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora, fíjense en una cosa, el asunto de profetizar es hacer ¿qué cosa? De acuerdo a lo que estamos leyendo entonces en todos estos libros del Antiguo Testamento. El profeta tenía que hablar todo lo que Dios le estaba diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos entonces en el Nuevo Testamento de que hemos de profetizar para que la iglesia reciba edificación, ¿está hablando de qué? Que tenemos que agarrar ¿qué cosa? Lo que dice la palabra de Dios. Hablar lo que dice la palabra de Dios. No salirnos de ella. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 32, lean conmigo. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Es decir, los espíritus de aquellos que profeticen en la iglesia tienen que estar sujetos ¿a quién? A los profetas. Está hablando de aquellos que han enseñado, que han escuchado la palabra de Dios y que la han comunicado al pueblo. Mis hermanos, interesante de notar lo siguiente, los que profetizan, te quiero decir una cosa, si no están sujetos a la palabra de Dios y empiezan a decir cualquier disparate, con razón el pueblo de Dios está siendo desviado a tantos errores. Con razón, es que no puedo entender porque no filtramos las cosas por medio de la palabra de Dios. ¿Saben quién es un gran ejemplo de lo que es un verdadero profeta? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 12, versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es algo serio. Hablar lo que Dios nos dice en su palabra. Sujetarnos a lo que Dios está diciendo en su palabra. Luego en Lucas 24, ¿ustedes se acuerdan cuando está el Señor Jesucristo con los dos en el camino a Emaús? En el versículo 44 dice esto. Estas son palabras que les hablé estando aún con ustedes. Este es Jesús. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús estaba sujeto ¿a qué? A lo que estaba escrito sobre él en el Antiguo Testamento. Lo comunica todos los mandamientos que el Padre me ha hablado. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que Él me ha dicho que yo les comunique. Y fíjense en que hay algo, la Biblia para mí está completa. No hay necesidad de poder estar escuchando a alguno que digo, tengo una nueva revelación, tengo un nuevo mensaje de parte de Dios.
Está fuera de lugar porque para mí la Biblia está completa desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Yo no tengo ninguna duda con respecto a esto. Y lo más importante, como dice en el versículo número 46-47 de allí, Lucas 24, es lo siguiente. Jesús les dijo que Jesús el Cristo murió y resucitó al tercer día. Y les dice, versículo 47, que se predique en el nombre de Él el arrepentimiento de pecados. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, el perdón de pecados. Fíjense lo que dice allí, en todas las naciones. En todas las naciones. Eso es exactamente lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. Está sucediendo en Hechos 8, está sucediendo en Hechos 10 y está sucediendo en Hechos 19. Punto 4. Distinción de voces. Vean ustedes versículos 7 al 9. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces o distinción de sonidos, pero fíjense que Pablo está usando voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no tienen palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. La distinción tiene que ver con la acción de hacer diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, está diciendo, tengan entendido lo que es el sonido de una flauta, el sonido de una cítara. Y déjame decirte que la cítara es un instrumento de cuerda, que produce un sonido musical completamente distinto a lo que es la flauta, porque es un instrumento de aire. Está hablando de que si la trompeta diere sonido incierto. Pablo lo que está diciendo, si no dicen palabras comprensibles, ¿cómo se va a entender? ¿Cómo se va a entender? Y así también ustedes, dice. Ahora, ¿sabe lo que está diciendo Pablo acá? Que en la iglesia de Corinto se distinguía por emitir sonidos que nadie entendía. Que nadie entendía. Había un desorden tan grande en la iglesia de Corinto que, mis hermanos, lo vemos en el mismo día de hoy, exactamente lo mismo. Lamentablemente vemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga en una iglesia, dice la palabra de Dios, que tiene que ser con orden. Tiene que ser con orden. Ahora, fíjense en que en el versículo 26, les quiero hacer una preguntita. ¿Qué entienden ustedes por esto? Porque es bien clarito. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Vean esto. Cada uno de ustedes tiene salmo, es decir, tienen un canto. Cada uno de ustedes tiene doctrina o enseñanza. Cada uno de ustedes tiene lengua, o es decir, emiten un sonido que no se entiende. Cada uno de ustedes tiene revelación. Cada uno de ustedes tiene interpretación. Pero está diciendo, ¿sabes qué? Tienen que hacerlo todo ¿para qué? Para edificación. Ahora, vamos a decir una cosa. Hermano Peter, si yo te pidiera que cantaras Cuán grande es Él, y le pido al hermano Luis que cante Tu fidelidad es grande, al mismo tiempo, y entonces le pido al hermano Victorino que cante, otra canción. Entonces tenemos 3, 4, 6 personas que están cantando cada uno su propio canto. Tenemos 4 o 6 personas que están, dice la palabra y empezamos a hablar y ¿saben qué? Empezamos a ver que todos, absolutamente todos, empiezan a decir una cosa o a cantar o a hacer. Y yo digo, ¿en dónde va a estar enfocada nuestra atención? No se puede. No se puede. Yo me imagino que Dios debe de estar triste y molesto cuando nosotros desobedecemos su palabra. Todo lo que se haga en una iglesia tiene que ser con orden. Ahora, quiero ir terminando con esto. No hay ninguna duda con respecto a lo que estamos viendo aquí. Y lo vemos en el versículo 10, en el 11 y el 27. Lean conmigo, porque si no están leyendo la palabra de Dios, se van a perder y ustedes van a decir, este está hablando cualquier cosa. Y yo quiero que ustedes vean desde la palabra de Dios lo que dice. ¿Ok? Versículo 10. Tanta clase de ¿qué? Seguramente ¿dónde? En el mundo.
Y ninguno de estos idiomas carece de ¿qué? Mi pregunta entonces es, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de idiomas o está hablando de algún lenguaje que nadie entienda? Porque está diciendo allí de idiomas que seguramente en el mundo ninguno de ellos carece de significado. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como, ¿qué? Extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno esté interpretando. Las palabras tienen que tener valor. Si no, de lo contrario, les voy a decir una cosa, no sirve para nada. Porque dice, seré como extranjero. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es uno que procede de otro país, que no es el de origen, ¿no es cierto? Eso es lo que es un extranjero. Es decir, ese extranjero tiene su idioma. Y cuando ese extranjero viene a una nación que no es la suya y tiene que empezar a aprender el idioma, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, de acuerdo a lo que dice el versículo 10, ¿en qué se basa Pablo en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de Primera de Corintios? ¿Está hablando sobre qué? Idiomas. Está hablando con ese fundamento, está hablando con esa base. La explicación se basa en eso. ¿En qué se basa capítulo 2 de Hechos? Que se predicó la palabra en ¿cuántos idiomas? Ustedes lo pueden leer ahí. Lo estamos oyendo hablar en nuestro lenguaje, en el idioma, dice allí, en que hemos nacido. Versículo 22. Fíjense qué cosa más que va unido con todo lo que estamos diciendo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Uno que no cree. Entonces, estos galileos, estos 12 apóstoles, predicaron en idiomas. ¿A qué gente? ¿A gente conversa o inconversa? Les oímos hablar de las maravillas de Dios, dicen ellos. Les estamos escuchando hablar de las maravillas de Dios. Y después el versículo 22 de Hechos 2 hasta el versículo 24 nos está explicando cuáles son las maravillas de Dios, que este Cristo que murió, ahora resucitó y que ahora es Señor. Y está entonces hablando a este Cristo que ustedes crucificaron, este Cristo ha sido hecho Señor. Y entonces todo aquel grupo dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, que dimos la explicación la semana pasada, y recibirán el don del Espíritu Santo, el don de salvación, el don de que lo que es integrarnos en el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice que entonces como 3,000 almas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron de sus pecados y vinieron a los pies de Cristo Jesús. Mis hermanos, Hechos capítulo 10, cuando Pedro está allí con el centurión quiere decir que tenía 1,000 soldados por lo menos consigo. Y te voy a decir una cosa, dice que mientras Pedro estaba predicando, fíjense en que dice allí, arrepiéntanse para recibir perdón de los pecados, allí viene el Espíritu Santo y hace un evento tremendo. Y después en el capítulo 11, Pedro está diciendo, lo que sucedió con nosotros al principio, en Hechos 2, es lo mismo que está sucediendo con ellos, con los gentiles. La misma cosa, ¿qué es? De predicar el Evangelio a aquellos que necesitan la salvación. Mis hermanos, lo más importante es que el ser humano, cada uno tenga la oportunidad de escuchar es lo que es el Evangelio. Y vean, ¿qué es lo que dice Mateo 28, verso 19? Hagan discípulos en todas las naciones. Marcos capítulo 16 verso 15 dice lo siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lucas 24 verso 47, prediquen en todas las naciones. Mis hermanos, ¿qué es lo que está interesado Dios? ¿En hablar en algún idioma que no entendemos o predicar el Evangelio? Claramente quiere decir predicar el Evangelio. Ahora, les quiero decir una cosa, quizás ustedes tengan preguntas.
y pueden decir, bueno, yo todavía no he entendido. Y no hay problema, no hay problema. Con mucho gusto puedo pasar un tiempito con ustedes y explicarles lo que está diciendo la palabra de Dios. No hay nada más importante, te voy a decir, no hay nada más importante para Dios que lo que es la salvación de las almas. Y mis hermanos, la iglesia tiene que entender que todo lo que esté fuera de lo que sean cumplir los propósitos de nuestro Dios, estamos fallando en nuestra misión. Estamos fallando en nuestra misión, porque Dios desea predicar esto. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, lo vemos en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis nos dice, en el capítulo número 7, que habían 12,000 de cada tribu. En el versículo número 8 nos dice, y vi de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todas las naciones, que estaban allí delante del trono del Cordero de Dios. Y el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le dice, yo no sé. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Lo han recibido, han entendido que el pago de sus pecados fue a través de la sangre de Cristo Jesús y que pueden ser emblanquecidos con esa sangre. Mis hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Lo que a Dios le interesa es la salvación del alma. Y hay veces que nosotros perdemos nuestro tiempo en discusiones que no tiene que haber estas discusiones ni pleitos. Con otras iglesias tenemos un enemigo común que es el diablo. Pero a la vez, mis hermanos, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice, porque perdemos nuestro tiempo en otras cosas que no tienen que ver con la importancia de lo que Dios está diciendo aquí. Aspiren a los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no soy músico. Pero si tuviera, algunos dicen, hermano, pero yo lo he visto tocar. No, eso no es tocar. Porque es como decir, yo estoy tocando este púlpito y punto y se acabó, pero mi noción de música es muy limitada, por lo cual quiere decir que tengo que pasar dedicando tiempo, ensayando y poniendo los dedos ágiles para que puedan tocar las notas, ya sea en un piano, ya sea en una guitarra o en cualquier instrumento. Necesito aspirar a ser mejor. Necesitamos aspirar a ser, les voy a decir una cosa, aquellos que les gustan enseñar, aquellos que les gustan cantar, aquellos que les gustan tocar los instrumentos, deseen lo mejor. Deseen lo mejor. Yo estoy admirado con estos muchachos porque, te voy a decir, yo no puedo hacer lo que ellos hacen. A mí me cuesta mucho, pero yo veo con la facilidad, ellos ya están ahí. Al principio estaban mirando las notas, estaban así, parecían una estatua y no se movían. Fijo, ahora están, ya los veo ahí, ya están. Piece of cake, es un pan caliente, ¿no? Y están ahí tocando, y la guitarra de esta muchachita ahora tocando el piano y ahora tocando el bajo, está. En lo que respecta a la administración, en lo que respecta a la enseñanza, en lo que respecta a distintas cosas que necesitamos, aspiren los dones mejores. Aspiren los dones mejores. Hoy en día tan diferente con respecto a la tecnología, necesitamos personas que se dediquen exclusivamente a eso, a lo que es grabar mensajes, a lo que es video. Hoy en día tenemos una facilidad tremenda y la única razón por la cual no podemos continuar es porque no tenemos personas que se dediquen a esos ministerios. Y si ustedes supieran cuántas personas a través de este ministerio de la tecnología están recibiendo la palabra de Dios. Personas que no conozco, yo no las conozco. Me escriben correos electrónicos. Gracias por la predicación, gracias a los hermanos por su dedicación. Agradeciendo continuamente. Hay uno que les voy a decir una cosa, me llama la atención porque yo no sé si un ministro de música en Texas dice que le fascina escuchar las alabanzas de la iglesia, dice que no se pierde una sola alabanza. Un ministro de música en una iglesia en Texas. Y escribe y dice, gracias por ser fieles al Señor y dedicarse en ese ministerio tan lindo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Predicar el Evangelio en todas las naciones. Mis hermanos, que podamos entender esto y podamos decir que todo lo que hagamos,
traiga honra y gloria al Señor. Y todo lo que hagamos sea para que personas entiendan el Evangelio, de que hay un Dios que nos ama con tanto amor como tú y yo no nos imaginamos, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y murió una muerte horrenda por una razón, para morir por nuestros pecados. Mis hermanos, eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que Dios ha dicho, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las naciones, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, te agradecemos tanto por tu palabra. Bendito Dios, yo te suplico que se haya podido entender lo que dice tu palabra. Nuevamente, Señor, yo te pido por mis hermanos en otras iglesias, que puedan tener otro pensamiento, y Señor, pero lo más importante, porque algún día vamos a tener que dar cuentas a ti sobre la manera que nosotros compartimos tu palabra. Y Señor, yo tiemblo ante eso, porque es una responsabilidad grande. Pero bendito Dios, lo único bueno que podemos ver es que todas las iglesias que aman a Cristo están preocupadas por predicar el Evangelio. Y bendito Señor, gracias te doy, porque va a llegar un día en el cual vamos a ir al cielo y no va a haber esta denominación o esta otra denominación. Vamos a ver a la iglesia de Cristo, sin títulos, sin ninguna denominación, todas unidas. Bendito Dios, alabando a tu Hijo como novia y esposa que vamos a ser, simbólicamente hablando. Oh bendito Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu amor y gracias, bendito Dios, por este evangelio maravilloso. Que podamos compartirlo con este mundo que tanta necesidad tiene. Y ahora, bendito Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Te amamos y te exaltamos. Te bendecimos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.